Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy contamos con una actualización del siempre brillante profesor Stephen Starr, profesor y exdirector del programa de Ciencias del Laboratorio Clínico de la Universidad de Missouri y científico senior de Physicians for Social Responsibility. Stephen, bienvenido de nuevo. Stephen, welcome back. Me alegra estar de nuevo contigo, Pascal. Thank you very much for doing this because once more. Muchas gracias por hacer esto, porque una vez más has preparado una presentación de PowerPoint para explicarnos en qué punto estamos a día de hoy, 20 de agosto de 2026, en lo que respecta a las amenazas nucleares y a los riesgos de escalada en los distintos escenarios de guerra que vemos en curso. Adelante. Please take it away. De acuerdo. Bueno, me gusta usar material audiovisual porque creo que ayuda. Es mejor que solo las palabras. Ya sabe, no sé. Creo que a la mayoría de su audiencia probablemente le preocupan las publicaciones en redes sociales que Trump ha estado difundiendo durante los últimos meses. Pero hubo un par que me llamaron la atención. Y hace solo unos días, la excongresista Marjorie Taylor Greene publicó esto. Dijo, están hablando de usar armas nucleares contra Irán en reuniones estratégicas. Sí, lo han leído bien. Es real. No estoy especulando, lo sé. Y miré las publicaciones de Trump en Truth Social y encontré estas dos. Si miran la de aquí, tiene el dedo sobre el botón rojo e incluso hay una nube nuclear en esta de aquí. Así que está claramente pensando en usar armas nucleares, y eso me preocupa. Y no se trata solo de Trump. Estados Unidos está agotando rápidamente sus armas convencionales. Y si escuchan a Larry Johnson o visitan su página web Sonar 21, pueden verlo documentado. Tengo información de ahí, y él ha dejado claro que no podemos reponerlas. Las fabricamos a un ritmo muy lento, y para reponerlas necesitamos tierras raras de China, que ya no están disponibles. Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Bueno, todavía tenemos muchas armas nucleares, y el Pentágono quiere ampliar las opciones nucleares. Ya saben, ¿qué significa eso de ampliar las opciones? Supongo que significa que quieren poder utilizarlas más fácilmente. En otras palabras, Estados Unidos está rebajando el umbral para emplear sus armas nucleares en un conflicto. Se está revisando la doctrina nuclear para contemplar el uso de armas nucleares tácticas, o de las llamadas de baja potencia, al inicio de un conflicto con un adversario de igual potencia o casi igual potencia. En otras palabras, alguien que tenga armas nucleares. Se utilizarían armas nucleares para escalar y luego desescalar, para obligar al adversario a dar marcha atrás. Ahora bien, ese es un concepto esotérico que estoy bastante seguro de que los rusos no comparten, aunque algunos puedan decir que ellos tienen ese mismo concepto. Pero, en cualquier caso, es bastante arriesgado lanzar un montón de armas nucleares y esperar que el adversario dé marcha atrás o se rinda. De hecho, en todos los juegos de guerra anteriores, cuando se utilizaron armas nucleares tácticas, eso siempre desembocó en una guerra nuclear a gran escala. Ahora mismo, Estados Unidos solo tiene suficientes armas guiadas de precisión de largo alcance como para combatir a Rusia durante 3 o 4 semanas. Entre ellas están los misiles Tomahawk. Ya sabe, en la guerra de 40 días con Irán usamos entre el 30 y el 50% del inventario total de Tomahawk. La mitad. ¿Qué? ¿Estamos fabricando 50 de esos al año ahora mismo? Se disparó el 50% de estos misiles de crucero lanzados desde el aire, y entre el 50 y el 60% de los ATAC-MS. Ya ni siquiera estamos fabricando ataques. Quiero decir que de verdad estamos casi sin misiles. Supongamos que nos quedan 2.000 misiles Tomahawk. Ya sabes, no son solo para el CENTCOM en Oriente Medio. Se supone que también son para el Pacífico y el Atlántico. Así que el Pentágono está mirando esto y diciendo, vaya, por eso Trump está anunciando que no vamos a realizar más ataques contra Irán. Estados Unidos ha gastado la mayor parte de sus misiles de defensa aérea. Y ya sabes, si escuchas a Theodore Postol, de quien soy un gran admirador,
Escribimos juntos un artículo en el Bulletin sobre los efectos de un arma de 800 kilotones, pero él ha demostrado de forma muy concluyente que los misiles Patriot solo tienen una tasa de interceptación del 3%. Así que, incluso si nos quedara alguno, calculo que nos quedan entre 1,000 y 2,000. No funcionan muy bien, y eso no augura nada bueno a la hora de repeler un ataque nuclear contra Estados Unidos. Entonces, ¿qué son las armas nucleares tácticas? Se definen como armas de menos de 1 kilotón. Kilo significa 1,000, así que 1 kilotón equivale a 1,000 toneladas de explosivo TNT. Por tanto, de 1 kilotón a 100 kilotones, 100,000 toneladas de explosivo TNT. Y aquí he preparado una pequeña imagen. Es una explosión superpuesta sobre la ciudad de Nueva York, en el centro de Nueva York. La potencia explosiva de 0,3 kilotones es la que encontramos en nuestras armas nucleares B-6112, desplegadas en Europa. Son bombas de gravedad. Quería mostrar también la de 10 kilotones y luego la de 90 kilotones. Los rusos tienen armas de 90 y de 100 kilotones, lo que ellos llaman armas nucleares tácticas. Y la zona verde muestra dónde se produciría la radiación letal inmediata por la detonación de la bomba. Y la zona de fuego, donde se producen las tormentas de fuego nucleares, está en la zona amarilla. Con las armas más grandes, se ve que es considerablemente mayor. Ninguna de estas se considera pequeña, porque una bomba nuclear explota con el calor del sol. Antes teníamos muchas armas nucleares tácticas. Teníamos miles de ellas en los años 60 y 70. Este es un video de una prueba en Nevada. Se disparó un proyectil nuclear de 280 milímetros. Cayó a 6 millas de distancia y produjo una explosión de 15 kilotones. Ahora bien, si estuvieras en Japón, podrías haber visto algo así si estuvieras a 6 millas de distancia. Pero esto es Hiroshima, 6 meses después de una bomba de 15 kilotones. Y lo que hace es, sencillamente, prenderlo todo. Esa zona incendiada crea una tormenta de fuego de la que nadie sale con vida. Entonces, ¿qué tiene Estados Unidos en armas nucleares tácticas? Bueno, tenemos las bombas nucleares tácticas B-61, y unas 200 están almacenadas en 5 Estados miembros de la OTAN: Bélgica, Italia, Turquía, Alemania y los Países Bajos. Aquí hay una imagen de un caza F-35A transportando bombas B-61. Y se pueden ver las armas tácticas almacenadas en un búnker en algún lugar de Europa. Son lo que llaman bombas de potencia regulable o de rendimiento variable. Pueden configurarse para explotar con distintas potencias. La B-61-12 va de 0,3 kilotones o 300 toneladas de TNT hasta 50 kilotones. Ahora bien, 300 toneladas de TNT son muchísimo, pero históricamente eso es una explosión nuclear muy pequeña, porque nuestras mayores armas convencionales explotan hoy con entre 20 y 40 toneladas de TNT. Así que en cierto modo se difumina la línea entre lo convencional y lo nuclear. Hace que los generales piensen, solo es una bomba más grande. También tenemos 200 misiles de crucero lanzados desde el aire que están armados con, creo, una ojiva termonuclear Dobo 80, con una potencia variable de entre 5 y 150 kilotones. En realidad, estos están clasificados como armas nucleares estratégicas, porque pueden utilizarse con una potencia de 150 kilotones y los transportan los bombarderos B-52. Pero, técnicamente, si quisieras, podrías reducirlos a 5 kilotones y hacerlos sobrevolar Irán. Esperemos que no. Bueno, Rusia tiene, eso es objeto de debate. Estas cifras no son muy conocidas, pero Hans Christensen calcula que Rusia tiene 1,794 armas nucleares tácticas, con una potencia explosiva que va de 1 a 100 kilotones. Y como se puede ver, hay de todo tipo. Es parecido a lo que teníamos en la década de los 60. Hay misiles de crucero de ataque terrestre, bombarderos, bombas de caída libre, misiles antibalísticos, de todo. Puede que incluso tengan proyectiles de artillería y de mortero con armas nucleares. Ahora bien, si se utiliza un arma nuclear táctica, va a generar una gran cantidad de lluvia radiactiva.
Este es un video de una prueba subterránea realizada en Nevada en 1970. Era una ojiva de 10 kilotones, enterrada a unos 270 metros de profundidad. No se puede conseguir que esté tan profunda cuando se lanza desde un avión. Pero liberó materias al exterior, y no habrías querido estar ni cerca de esa nube. Habría sido letal. Una nota muy rápida. La mejor forma de apoyar este canal es suscribiéndote gratis a mi Substack. También puedes ayudar con una suscripción de pago o conseguir algunos de nuestros nuevos productos en neutralitystudies.com. Los enlaces están abajo. Nos vemos allí. Tenemos un historial de haber tenido muchas armas nucleares tácticas. En Europa, teníamos desplegadas 7.300 armas nucleares tácticas en 1971. En aquel momento, la Unión Soviética tenía 12.500. Y la OTAN hacía simulacros de guerra por entonces. Empezaron a hacerlos a finales de los años 50. Hubo uno llamado Able Archer, que se celebró en 1983. De hecho, estuvo a punto de provocar una guerra nuclear, porque los rusos lo vieron. El simulacro parecía real, porque participaban miembros del gabinete, y creo también el vicepresidente. En algún momento tuvieron que cancelarlo. Pero lo que ocurrió fue que una vez que introdujeron las armas nucleares, todo se convirtió en un holocausto nuclear. Y eso llevó a un cambio de mentalidad, porque ya sabe, dijeron, bueno, esto es un suicidio. Y al final nos deshicimos de esas armas. En 1990 hubo iniciativas nucleares presidenciales que eliminaron muchas de ellas, casi todas, en Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta diapositiva muestra la lluvia radiactiva en Alemania tras un ataque con 171 armas nucleares. Se ve que la radiación letal de la lluvia radiactiva por sí sola cubría la mitad de Alemania. Así que esto llevó a esas personas a pensar, ya no necesitamos estas armas, y eliminamos la mayoría. Las retiramos todas de nuestros... El primer presidente Bush las retiró de todos los buques de superficie. Nada de armas nucleares tácticas. Eliminamos los cohetes de corto alcance, las municiones atómicas de demolición, todas ellas. Nos deshicimos de ellas, pero ahora quieren volver a utilizarlas. Creo que resultan más atractivas. En fin, esto compara una detonación de 10 kilotones. Han visto antes, en otra diapositiva, una detonación nuclear de 800 kilotones, que es un arma nuclear estratégica. Rusia probablemente tiene 350 de estas ojivas de 800 kilotones listas para ser lanzadas. Y bueno, en un día con condiciones meteorológicas normales, ese gran círculo rojo crea una tormenta de fuego de la que nadie va a sobrevivir. Así que ni siquiera hay que preocuparse por las explosiones. Es simplemente fuego. Es horrible. Y, aún peor, produce humo. Pues bien, Trump va acompañado de un maletín nuclear y está automatizado. Aquí abajo pueden ver al oficial que lo lleva. Es un dispositivo de comunicación que le permite dar una orden de autorización para un ataque nuclear en 1 minuto o menos. Tiene varias opciones. Puede ordenar un ataque con un arma o con 1000 armas. Ahora bien, una vez dada esa orden de autorización, tiene que llevarse a cabo. Así que esperemos que alguien al otro lado diga, un momento. Pero ya sabes, él cree que ese es su poder. Creo que está bastante obsesionado con ello. También es paranoico. Si miran a la izquierda, este es un video que Irán difundió hace algún tiempo. Muestra a Trump en un campo de golf, con la sombra de un dron sobre él. Esta es una foto tomada en las últimas semanas de Trump jugando al golf. Tiene un sistema de defensa aérea Avenger, capaz de derribar drones y alambre de espino en espiral. Eso no es una ronda de golf normal. Y de nuevo, quiero señalar sus 2 publicaciones en redes sociales. No creo que indiquen estabilidad mental. Quiero decir, no tiene gracia. Si publicara esto de vez en cuando, sería una cosa, pero se da a tracones de estas publicaciones. Y miren estas imágenes. Ahí estaba Atlas. Quiero decir, Trump cargando con el mundo como Atlas. Sí, la rebelión de Atlas. El Trump del espacio.
básicamente el emperador del universo. Es una locura, ¿no? Pero también tiene algunas cosas religiosas en marcha. Tiene una imagen de sí mismo como papa y también como salvador, creo. Ahí está curando. Tiene, ya sabe, quiero decir, eso fue lo que primero me llamó la atención. Encontré una foto suya en el despacho oval, en una sesión de oración. Están imponiendo las manos, tienen las manos sobre el presidente, un hombre santo rezando. Así que esto no ayuda a nadie que sea un narcisista megalómano. Así que sí, está pensando en armas nucleares. Y Bibi Netanyahu también está pensando en armas nucleares. Ya sabe, Israel tiene entre 90 y 400 armas nucleares, y esa cifra es objeto de debate. Pero ya sabe, se estimaba que tenían cientos de armas nucleares hace 20 años, y dudo seriamente que ahora tengan menos que entonces. No lo admiten. No lo publicitan, así que es difícil conseguir imágenes ni nada por el estilo. Pero sí tenemos imágenes de sus misiles. El de más a la derecha, el Jericó 3, ¿veis ese círculo grande? Indica el alcance de ese misil. Ya saben, podrían alcanzar Moscú, Londres, París, cualquier ciudad de Europa. Y los misiles de menor alcance sirven para Oriente Medio. E Israel tiene 5 o 6 submarinos Dolphin Diesel. Puede que ahora tengan uno nuevo. Y cada submarino puede llevar 16 misiles de crucero. Pueden ir armados con una ojiva de 200 kilotones y tener un alcance de 1.500 kilómetros o 930 millas. Así que esto es una capacidad de segundo ataque, como se la llamaría. Ya saben, son como misiles Tomahawk. Los lanzarían, y quiero decir, eso me preocupa mucho porque Israel ha estado cometiendo genocidio con nuestra ayuda. No podrían hacerlo sin nosotros. Pero ya sabe, no creo que tengan ningún reparo en matar a muchísima gente. Este es un cálculo que se hizo en un libro titulado Guerra nuclear entre Israel e Irán, letalidad más allá de lo imaginable. Puede que fuera un artículo, no estoy seguro, pero era de 2013, y calcularon que 22 armas termonucleares israelíes detonadas en ciudades iraníes matarían a 17 millones de personas. Y estos eran los patrones de lluvia radiactiva de detonaciones de 500 kilotones sobre Teherán. Y un hombre llamado Robert Greene, que fue comandante de Armada Británica. Escribió un libro ha escrito varios libros sobre disuasión, y habló de eso hace algún tiempo. Supuestamente, Israel amenazó a Moscú con un ataque nuclear. Quiero decir, muchas de estas cosas ocurren a nuestras espaldas. No nos enteramos de casi nada. Tenemos que escuchar programas como el tuyo, Pascal. Pero ya sabes, el doctor Theodore Postol ha calculado que Irán tiene suficiente uranio altamente enriquecido para fabricar 10 armas nucleares. Y creó esta imagen que muestra 3 armas nucleares de 15 kilotones que matarían entre 300.000 y 400.000 personas en Tel Aviv. Muestra la zona. El rojo es donde estaría el destello de la bola de fuego, la zona de incendio. Y luego habría una lluvia radiactiva intensa, lluvia negra, igual que la que tuvieron en Hiroshima. Mientras tanto, Europa se está preparando para una guerra con Rusia. Quiero decir, esto es igual de inquietante, aunque aquí no estamos oyendo hablar tanto de ello. Es que el 15 de agosto, 800 drones fabricados en el Reino Unido atacaron objetivos en lo profundo de Rusia. ¿Y si Estados Unidos sufriera un ataque con 800 drones grandes? Miren el tamaño de ese dron. Y los británicos presumen de ello. Hablaron de esto en sus periódicos, donde se muestran orgullosos. Bueno, Rusia, por supuesto, ha amenazado con consecuencias, aunque no ha dicho cuáles. Pero hay muchos llamamientos a que Putin tome medidas serias ante esto. Quiero decir, ¿cuánto tiempo puede seguir así? El Ministerio de Defensa ruso ha publicado una lista de objetivos de fabricantes de drones en Europa, e incluía todos los países que aparecen ahí. Alemania, el Reino Unido, Letonia, Dinamarca, Polonia, Italia, España, los Países Bajos, Lituania, Finlandia, la República Checa, Turquía e Israel. Todos son objetivos ahora.
Mientras tanto, Estados Unidos cuenta con 51 nuevas bases militares en Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca. Estamos muy ocupados, y Finlandia acaba de dar luz verde a que haya armas nucleares estadounidenses y francesas en bases militares finlandesas. ¿Cómo creen que va a sentarle eso a Rusia? Y peor aún, 10 países europeos han acordado acoger armas nucleares francesas. Entre ellos está Finlandia, pero también Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, Polonia, Suecia, el Reino Unido, los Países Bajos y Noruega. No me lo puedo creer. Bueno, veamos este gráfico. Rusia tiene 4.300 armas nucleares estratégicas. Que están desplegados y en reserva, listos para usarse. Entre Francia y el Reino Unido suman 400. Pero aún más importante, el Reino Unido, la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos no tienen ningún sistema de defensa antiaérea capaz de derribar misiles hipersónicos rusos armados con ojivas nucleares. Así que, ¿por qué querrían iniciar una guerra con Rusia? Quiero decir, es literalmente suicida. Y el último titular que vi hace unos días, Alemania ha estado a comprar misiles de crucero Tomahawk estadounidenses y lanzadores Typhoon para crear una fuerza nacional de ataque. Y esto es capaz de alcanzar Moscú. Así que ya saben, Alemania no es el país favorito ni de Rusia. La Unión Soviética perdió a 27 millones de personas muertas en la Segunda Guerra Mundial. Y su mayor fiesta secular es el Día de la Victoria, cuando la gente sale a las calles con fotos de los familiares que murieron en la Gran Guerra Patria. Lo último que quieren ver es que Alemania se remilitarice. Y dudo mucho que vayan a esperar a que Alemania consiga misiles Tomahawk y quizá los arme con ojivas nucleares, o haga lo que Alemania decida hacer. Y después Moskepchen en Mars y que hay nuevos lares en Europa. Pero mientras este ocurriendo. Así que crisis que quiero mostrar. Este tiempo es Hughes, por wo tienen por Ristoftum que por authority. ¿Qué ocurriría si hubiera una guerra nuclear a gran escala entre Rusia y Estados Unidos? Basándonos en datos no clasificados, las consecuencias podrían ser más o menos así. Cuando un bando lanza misiles nucleares, el otro los detecta y responde antes de que impacten. Los misiles balísticos estadounidenses lanzados desde submarinos al oeste de Noruega empiezan a alcanzar Rusia unos 10 minutos después. Los rusos, lanzados desde el norte de Canadá, comienzan a impactar en Estados Unidos unos minutos más tarde. Los primeros ataques son explosiones EMP a gran altitud que inutilizan la electrónica y las redes eléctricas al generar un pulso electromagnético de decenas de miles de voltios por metro. Los siguientes ataques tienen como objetivo los sistemas de mando y control, así como las instalaciones de lanzamiento nuclear. Los misiles balísticos intercontinentales lanzados desde tierra tardan unos 30 minutos en llegar. Las grandes ciudades son objetivos, tanto porque albergan instalaciones militares como para obstaculizar la recuperación del enemigo tras la guerra. Algunos misiles de crucero tardan horas en alcanzar sus objetivos. Cada impacto crea una bola de fuego tan caliente como el núcleo del Sol, seguida de una nube radiactiva en forma de hongo. Estas explosiones tan intensas vaporizan a las personas que están cerca y provocan incendios y ceguera a mayor distancia. La expansión de la bola de fuego genera después una onda expansiva que daña los edificios y aplasta a los que están más cerca. El Reino Unido y Francia tienen capacidad nuclear y en virtud del artículo 5 de la OTAN están obligados a defender a Estados Unidos. Así que Rusia también los ataca. Tormentas de fuego envuelven muchas ciudades. Vientos con fuerza de tormenta avivan las llamas, prendiendo todo lo que puede arder, derritiendo el vidrio y algunos metales, y convirtiendo el asfalto en un líquido caliente e inflamable. Pero las explosiones, el pulso electromagnético y la radiactividad no son lo peor. Lo peor es el invierno nuclear, provocado por el humo de carbono negro de las tormentas de fuego nucleares. La bomba atómica de Hiroshima provocó una tormenta de fuego de ese tipo, pero las bombas de hidrógeno actuales son mucho más potentes.
Una gran ciudad como Moscú, con casi 50 veces más habitantes, puede generar mucho más humo. Y una tormenta de fuego eleva columnas de humo negro hasta la estratosfera, muy por encima de cualquier nube de lluvia que de otro modo arrastraría el humo. Este humo negro se calienta con la luz solar y asciende como un globo de aire caliente durante hasta una década. Las corrientes en chorro de gran altitud son tan rápidas que el humo tarda solo unos días en extenderse por gran parte del hemisferio norte. Mientras tanto, la Tierra se enfría hasta temperaturas gélidas, incluso en verano. Las tierras de cultivo de Kansas se enfrían unos 20 grados centígrados o 40 grados Fahrenheit, y otras regiones se enfrían casi el doble. Un reciente artículo científico calcula que más de 5.000 millones de personas podrían morir de hambre, incluido alrededor del 99% de la población de Estados Unidos, Europa, Rusia y China. Evidentemente, no sabemos cuántas personas sobrevivirían a una guerra nuclear, pero si fuera siquiera remotamente tan grave como creen los científicos, no habría ganadores, solo perdedores. Llevo mucho tiempo intentando decir que no hay objetivos políticos ni nacionales que justifiquen arriesgar la destrucción de la mayor parte de la vida en la Tierra. De verdad, tenemos que impedir que estas guerras sigan escalando. Desde luego, debemos evitar el uso de armas nucleares en cualquier conflicto. Tenemos que dejar de intentar ser una potencia dominante y empezar a coexistir con otros países. Y ya sabe, los días de los imperios coloniales. Hemos tenido 500 años de dominio occidental y están llegando a su fin. No creo que las élites políticas estén contentas de aceptarlo, pero ya sabe, ha llegado el momento de hacerlo. Si quieren que luchemos una guerra, Glenn Deason acaba de publicar hoy un artículo sobre que la Tercera Guerra Mundial está llegando, y me temo que tiene razón, pero no puedo aceptarlo. Por eso hago este programa y por eso hablo con usted. Gracias. Thank you, Stephen. We got that, so please feel free to... Gracias, Stephen. Lo hemos entendido. Así que, por favor, puedes cerrar ya tu presentación para que podamos vernos y quizá hablar un poco más. Estas presentaciones son muy útiles, simplemente para ver lo cerca que estamos de esto. Y lo que tanto me preocupó la semana pasada es que parece que el Congreso está hablando ahora, o los subcomités están hablando, de rebajar el umbral nuclear. Me refiero al umbral para un primer ataque o un primer uso nuclear. Solo por decirlo, hasta hace poco, Estados Unidos era el único país que no tenía una política nuclear, de no ser el primero en usar armas nucleares. Todos los demás, incluidos China y Rusia, quizá no Israel, porque Israel no reconoce tener sus propias armas, pero todos los demás tenían una política de decir, no las usaremos nunca primero. Rusia cambió eso un poco, porque Estados Unidos se niega a descartar su uso en primer lugar. Y ahora parece que Estados Unidos está debatiendo oficialmente una política que permitiría el primer uso, incluso en escenarios menos graves. Ya sabes, que no amenacen la existencia. ¿Sabemos algo de esto? Bueno, la política de no ser el primero en usar armas nucleares lleva mucho tiempo sobre la mesa. Y China es el primer país en el que pensaría, porque durante mucho tiempo ni siquiera tenía sus ojivas nucleares acopladas a sus misiles. Las guardaban por separado. Pero ya sabes, si miras lo que ha estado pasando, Estados Unidos parece llevar tanto tiempo con sus guerras interminables que eso ha cambiado la perspectiva de todo el mundo. No hace falta que me extienda sobre todos los tratados incumplidos y todo lo demás, pero mira, a Corea del Norte. Creo que tienen unas 50 o 60 armas nucleares. Creo que Trump acaba de anunciar que es muy buen amigo de Kim. Y sí, pero ya sabe, ¿cuál es la lección ahí? Es como, bueno, no tienen armas nucleares, creo que vamos a ver mucha proliferación nuclear como consecuencia de esta guerra de Irán y de todo lo demás. Y ese es otro efecto secundario lamentable, pero no lo sé. Ya sabe,
Intentar impulsar ahora una política de no ser el primero en usar armas nucleares es intentar hablar con gente en Europa y Washington que no es capaz de llegar a acuerdos. Así que, antes, quiero decir, defendí todas estas cosas durante mucho tiempo. Antes me gustaba la idea de no lanzar ante una alerta. Hay todo tipo de medidas que se pueden tomar para evitar que las armas nucleares estén listas para ser lanzadas. Quitarlas del estado de máxima alerta para que el lanzamiento por alerta significa que tienes que disponer de misiles capaces de lanzarse en, ya sabes, entre 2 y 15 minutos. En cuanto detectas una alerta electrónica, ya sabes, señales de satélite de que se aproxima un ataque. Pero, si recibes una falsa alerta de ataque, puedes iniciar una guerra nuclear por accidente. Y antes ya hemos tenido situaciones al límite como esa, pero nunca siguieron adelante, porque los oficiales implicados siempre pensaban, no, esto no puede ser, tiene que ser un error. Pero si llegamos al punto en el que estamos ahora, puede que no sean tan indulgentes. Quiero decir, ahora estamos en un punto en el que un error podría incluso desencadenar una guerra nuclear. Por supuesto. Pero por otro lado, vemos que Estados Unidos está planeando ahora, o podría estar planeando, usar armas nucleares tácticas en Irán, y simplemente jugársela, diciendo, veamos si podemos salirnos con la nuestra. Una pequeña bomba nuclear táctica de 0,3 kilotones, solo para tantear el terreno. Quiero decir, puedo imaginar cómo esto podría estar pasando ahora mismo por la cabeza de algunos de esos planificadores militares en Washington. No sé qué utilizarían. Ya sabe, uno pensaría que si fueran a hacerlo, usarían un arma como demostración. Pero no lo sé. Quiero decir, las ciudades de misiles de Irán se construyeron de hecho para resistir ataques nucleares. Las han excavado para protegerlas de todos los ataques convencionales, miles de ellos durante toda la guerra. Sí, me preocupa más que Israel lance un ataque masivo. No solo un arma, sino 100 armas contra Irán. Eso sería lo más horrible. Pero estoy bastante seguro de que Irán respondería con armas nucleares. Tienen que parar a esta gente. Tienen que parar a Netanyahu. Tienen que parar a Merz. Los británicos parecen deleitarse con la idea. Van presumiendo de atacar a Rusia con sus drones. Quiero decir, es una locura. Es una locura. Lo lamentable es que parece que ahora mismo este tipo de lógica tiene muy buena acogida en estos círculos políticos de Europa, ¿no? Algo así como, oh, podemos demostrar fuerza, podemos demostrar que apoyamos al bando bueno, y el bando malo, como es el malo, no puede devolvernos el golpe, porque nosotros somos los buenos, ¿no? Parece que esa es la mentalidad, que en realidad eres invencible, porque tienes este escudo de la historia, ¿no? Porque Churchill ganó, Gran Bretaña ganó la Primera Guerra Mundial. Los buenos siempre ganan, ¿no? Y como nosotros somos los buenos, saldremos victoriosos de esto. Pero a mí también me parece una locura. Me pregunto, ¿cuánto tiempo va a seguir esto? Porque hasta ahora, los rusos han decidido mantener una política de máxima contención, de no hacerle a la OTAN lo mismo que la OTAN les hizo a ellos, que es ir extendiendo la guerra de Ucrania hacia Rusia, por partes. Pero parece que no la están extendiendo hacia Europa, aunque, en mi opinión, es bastante inquietante que en las últimas 4 o 5 semanas hayan explotado 2 fábricas de munición en Europa, una en Italia y otra en Bulgaria. ¿Y sabe qué es lo que no hemos visto? Lo que me parece más inquietante de todo esto, que los medios europeos, los medios occidentales, no estén especulando con que haya sido obra de Rusia. Cada vez que aparece un dron sobre algún aeródromo, inmediatamente todo el mundo dice que fueron los rusos. Esta vez nadie señala a los rusos. Es como... Me pregunto por qué será. Bueno, parece que todas las reglas están desapareciendo. Si antes había alguna, desde luego ahora ya no está en vigor.
El otro día, Glenn Deason dijo algo que me pareció muy importante. Dijo que las élites europeas están equiparando la disuasión nuclear con el chantaje nuclear ruso. Y no podemos tolerar el chantaje nuclear ruso. Pero claro, la disuasión nuclear, quiero decir, yo no soy partidario de la disuasión, porque basta un solo fallo de la disuasión para desencadenar una guerra nuclear. Pero eso es lo que defienden todos los estados con armas nucleares. Tenemos nuestros arsenales para disuadir. Llaman a las armas nucleares el elemento disuasorio. Usan muchos eufemismos y cosas así. Pero, ya sabe, cuando los europeos lleguen al punto de quitarle importancia a las armas nucleares rusas porque creen que los rusos nunca las usarían contra nosotros, basta con que Putin sea depuesto y llegue un nuevo líder, como Medvedev o alguien de línea dura. Y entonces, cuidado. Ahora mismo estoy conteniendo la respiración, porque sé que en Rusia hay una enorme corriente de opinión pública que, ya sabe, Rusia ha dejado de exportar combustible diésel. Así que esa es una señal bastante clara de que estos ataques con drones han tenido un efecto serio, un efecto significativo al golpear sus refinerías. Ya sabe, hay muchos debates al respecto. He visto a Scott Ritter y al Dr. Phil Doctorow discutir sobre esto, y creo que es una pena que lo lleven al terreno personal, pero estamos intentando averiguar qué está pasando. Ya no podemos confiar en que los medios generalistas nos digan una maldita cosa que no sea propaganda. Por eso escucho su programa y algunas de estas cosas. Sí, es difícil encajar todas las piezas, ¿verdad? Porque por un lado, todavía tenemos que consultar los grandes medios para entender de qué va esa narrativa. Porque ya sabes, en realidad, quiero decir, sabemos cómo la administración también está proporcionando al Washington Post y al New York Times determinadas informaciones que quiere que se difundan y que creen ciertas narrativas. Por otro lado, sabemos cómo esos círculos de élite, también dentro de los grandes medios, son en realidad su propia burbuja. Y también conviene seguir el rastro de esa burbuja para entender cómo ven que se desarrollan las cosas. Pero lo más preocupante es, por supuesto, que ahora mismo, dentro de ese mundo, parece que volver a pensar en ataques nucleares está de moda. Ya no es eso de, oh, esto nunca debe ocurrir. Más bien, es una cuestión de, no vamos a dejar que nos chantajeen con armas nucleares, como acabas de decir. Si nosotros usamos amenazas nucleares, eso es disuasión. Si el otro intenta disuadirnos, entonces eso es chantaje nuclear. Tenemos dos formas de atribuir las cosas, y ninguna estrategia clara sobre cómo volver a un mundo en el que no nos amenacemos mutuamente, ni siquiera con armas nucleares, ¿verdad? Y este es un mundo fundamentalmente distinto del que teníamos en los años 80, cuando la idea era, debemos crear una estructura de seguridad para garantizar que estas cosas nunca se utilicen y que podamos ir eliminando gran parte de ellas, poco a poco. ¿Ves algún paralelismo entre la actual locura bélica y nuclear y la historia de la Guerra Fría? Quiero decir, podríamos decir que 2026 se parece a 1956, algo así. ¿Hay algún otro periodo en el que tuviéramos una euforia nuclear, digamos, una euforia por la guerra nuclear a la que ahora nos estamos acercando, diría yo? Bueno, una vez que la carrera de armamentos nucleares empezó de verdad en los años 50, después de que fabricáramos armas termonucleares, en 1986 se habían fabricado cerca de 70,000 armas nucleares. By 1986, there were close to 70,000 nuclear weapons that had been manufactured. So in a sense, I mean, I always wondered why would they make that. Así que, en cierto sentido, siempre me he preguntado, ¿por qué fabricar tantas? Hubo un estudio en los años 60 que mostraba que 300 armas nucleares matarían básicamente a la mayoría de la población de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué acabamos con 20,000 armas nucleares volando constantemente en bombarderos y listas para usarse? Nunca tuvo sentido para mí. Creo que los generales las veían, en cierto modo, como armas convencionales más grandes. Así que supongo que en ese sentido esa sería la locura de épocas anteriores. Pero lo que de verdad me preocupa ahora es que la diplomacia ha desaparecido por completo. Quiero decir,
Cuando Bush y Gorbachev eliminaron todas las armas nucleares tácticas en 1991, fue porque se reconoció que si se usaban esas cosas no ganaríamos nada. The use of these things, we wouldn't win anything. It would just bring a whole-scale nuclear war on. Solo desencadenaría una guerra nuclear a gran escala. Y llegaron a la conclusión, a través de todos aquellos juegos de guerra, de que cada vez que entrábamos en un conflicto entre la OTAN y Rusia, acababa en una guerra nuclear total. Así que terminamos con los tratados SAL y los tratados START. Y de hecho, reducimos los arsenales nucleares desde aquel máximo de los años 80 hasta, ya sabes, unas 10 o 12.000 armas. Bueno, creo que ahora mismo tenemos 12.000 armas nucleares, lo cual está muy bien, salvo que siguen siendo plenamente capaces de matar a la mayoría de la gente del planeta. Eso demuestra qué clase de exceso de capacidad destructiva habíamos fabricado. Pero de algún modo, no entiendo por qué los europeos parecen haber olvidado toda esa historia. I don't understand why the Europeans seem to have forgotten that entire history. How can you have leaders that think that ¿Cómo puede haber líderes que piensen que pueden librar una guerra contra Rusia y de algún modo imponerse, que pueden hacer que Rusia dé marcha atrás? Estoy de acuerdo en que se trata de líderes políticos desesperados por mantenerse en el poder. Pero ya sabe, estas cosas cobran vida propia. Y cuando lo combinas con ataques de drones, ya sabe, 600 drones del Reino Unido en una sola noche entrando en Rusia y alcanzando objetivos, quiero decir, eso no le va a sentar bien a Rusia. Se lo digo ahora mismo. Por eso incluí esa información en mi presentación, porque de verdad creo que eso en cierto sentido es incluso más peligroso que lo que está ocurriendo en Irán. In a sense, that's even more dangerous than what's going on in Iran. It is even more dangerous because like officially Iran doesn't. Es aún más peligroso, porque oficialmente Irán no tiene armas nucleares, aunque podría tenerlas. El argumento de Ted Postol es que deberíamos asumir que las tiene, porque tiene la capacidad de fabricarlas, todo lo necesario. También recuerdo, ya sabes, otro de esos enormes malentendidos que creo que perjudica especialmente a los europeos. Esta idea del paraguas nuclear. En mi programa tuve a Ted Postol y a un ex-espía alemán, Rainer Rupp, y ambos señalaban lo siguiente. Mirad, Rainer Rupp trabajaba OTAN en aquella época, pasando información al este. El paraguas nuclear, incluso durante la Guerra Fría, siempre estuvo pensado como una jaula de pruebas nucleares. Es decir, si hay una guerra nuclear en Europa, ocurre bajo ese paraguas. Existía ese reconocimiento silencioso de que, si esto ocurre, las dos Alemanias desaparecerán. Pero la guerra nuclear se librará allí, del mismo modo que la guerra de Ucrania se libra más o menos dentro de Ucrania. Moscú no atacaría a Washington, y Washington no atacaría a Moscú, porque quieres vivir, ¿no? Pero sacrificar a un par de alemanes contra los que habías estado luchando apenas un par de décadas antes, quiero decir, ¿a quién le importa? Sí, y los ucranianos de hoy, quiero decir pobres ucranianos, ¿no? Quiero decir, sacrificas a esta gente. Así que el paraguas nuclear hoy, de nuevo, responde al mismo concepto. Es como, no, libraríamos una guerra nuclear en Europa, y los europeos morirían. Que rusos y estadounidenses mueran realmente es otra cuestión, pero los europeos desaparecerían seguro, o serían bombardeados con armas nucleares seguro. Esa es otra implicación horrible, en realidad. It's another horrible implication, actually. Well, I think the nuclear umbrella was always Bueno, creo que el paraguas nuclear siempre fue una idea atractiva para los estadounidenses, porque de algún modo mantenía unidos a todos los países de la OTAN. Estados Unidos siempre fue el actor principal de la OTAN. En 1949, el primer comandante de la OTAN dijo que la OTAN estaba para mantener dentro a los estadounidenses, sometidos a los alemanes y fuera a los rusos. Y creo que eso sigue siendo así. Y deberían haber mandado a la mierda a la OTAN cuando se derrumbó la Unión Soviética. Pero no estaban dispuestos a tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia. Peor aún, mandaron allí a todos sus tipos de Wall Street para de algún modo saquear Rusia. Rusia sufrió la peor depresión del siglo XX. Quiero decir, su esperanza de vida se desplomó. Fue terrible. Los rusos no han olvidado nada de aquello. Así que me asombra que todavía quieran negociar con nosotros.
pero lo necesitan. Quiero decir, no sé cómo darle la vuelta a esto, Pascal. Ojalá lo supiera. Me disgusta presentar estas pruebas tan abrumadoramente negativas, pero me preocupa de verdad que ahora estemos en una situación más peligrosa que la que vivimos durante la crisis de los misiles de Cuba. ¿Qué sensación hay en Estados Unidos? ¿Qué te llega también a través de tus redes? Porque estás vinculado al boletín de los científicos atómicos y a otras personas que escriben sobre este tipo de temas. ¿Qué percepción hay entre tus colegas? Bueno, tengo algunos colegas que parecen conocer a Greg Mello. Ya lo han tenido en el programa antes. Hablamos mucho. Está muy implicado en intentar impedir que se construya una fábrica de núcleos de plutonio. Eso es lo que necesitamos. Más fábricas de armas nucleares, ¿no? Pero sinceramente, no me impresiona que la gente no quiera abordar toda la cuestión de la OTAN. Y creo que parte de eso es consecuencia de la inmensa propaganda en la que se han convertido nuestros medios de comunicación. La gente los acepta. Ya sabes, si leen The New York Times y lo aceptan como si fuera el Evangelio, como el periódico de referencia, entonces... Pero ¿cuánta gente queda? ¿Cuánta gente que piensa y que sigue realmente esto? Sigue aceptando sin más lo que dice The New York Times. Quiero decir que algunos miembros del establishment sí, se lo toman más al pie de la letra que probablemente RT. Pero yo ya sabes, eso ha sido un problema para mí durante mucho tiempo. Estoy intentando mantener una conversación. Si empiezas, por ejemplo, hablando de Ucrania, bueno, si la persona con la que hablas cree que Rusia no tuvo ningún motivo para atacar Ucrania, pues era... Sin provocación. Sí, agresión no provocada. Gracias. Bueno, no puedo estar de acuerdo con eso. Al principio escribí un artículo en el que hablaba de 14,000 civiles del Donbass que habían muerto a manos del ejército ucraniano durante un periodo de unos 7 u 8 años antes de la guerra. Eso no se informó en Estados Unidos, pero desde luego sí se informó en Rusia. Así que los rusos son conscientes de ello, pero los estadounidenses no. Esa es otra cosa que es realmente difícil. Si no tienes una sociedad informada, si tienes una sociedad doctrinada, es todo mejor intentar mantener diálogos constructivos sobre estas cuestiones. Sí, pero eso es lo que hace la propaganda de guerra, ¿no? Minimiza el riesgo para uno mismo y maximiza el daño potencial que se puede hacer a los demás. Y vemos cómo les sale mal con Irán, porque lo más revelador de la guerra de Irán es, por supuesto, que Estados Unidos carece de las capacidades convencionales necesarias para lograr sus objetivos de guerra. Exacto. Simplemente no las tiene. Pero parece que, en lugar de llevarles a reevaluar sus propias capacidades y hacer una especie de mea culpa, pensando que quizá no deberían haber hecho eso, las personas responsables parecen estar pensando más bien en ese concepto estúpido que también presentaste, escalar para desescalar. Me pregunto por eso, ¿sabes a quién se le ocurrió esta estupidez? En realidad viene de muy atrás. Surgió por primera vez en el siglo XX, cuando se hablaba de una guerra nuclear limitada. Los rusos se burlaban de todo el concepto. Decían, bueno, puede que ustedes quieran limitarla, pero nosotros no pensamos hacerlo. Pero empezó entonces. Ya sabe, llenamos Europa de miles de armas nucleares tácticas, porque los rusos tenían un ejército convencional mucho mayor que el nuestro. Así que ese era el plan, detenerlos con armas nucleares. Pero entonces solían decir que entre un pueblo alemán y otro había 3 o 5 kilotones. Es decir, que se podía. Pero como mencioné antes, al final los líderes se dieron cuenta, entonces eran capaces de pensar y de entender algunas de estas cosas, de que cualquier guerra que tuviéramos con esas malditas armas nucleares tácticas se descontrolaría rápidamente. Claro, porque es simplemente, aquí hay una un poco más grande y otra un poco más grande. Y antes de que te des cuenta, las armas de potencia variable que tenemos,
están fabricando una bomba BC-6113 con una potencia de 360 kilotones. Se supone que es para penetrar búnkeres. Quiero decir, están pasando todo tipo de cosas. Estamos fabricando armas nucleares nuevas y mejores continuamente. Y bueno, yo he intentado confiar en que pararíamos esto. Pero cuando lo haces en el contexto de unas relaciones que se deterioran, con todo nuestro... Ya sabes, el problema es que Estados Unidos ha estado planeando librar una guerra con Rusia y China. Al menos con China, seguro. Sé que, si nos remontamos a Obama, empezaron a trasladar hombres y equipos al Pacífico, y empezaron a entrenar a los marines para, ya sabes, entrenarse con misiles. Quieren bloquear los estrechos para impedir que pasen los barcos chinos, pero no tenemos misiles. Entonces, supongo que tendremos que usar armas nucleares para hacerlo, ¿no? Esa es la cuestión. Nuestra producción, toda nuestra sociedad, se ha corrompido, especialmente el complejo militar industrial. Todo se hace por beneficio. Esos sistemas de armas no se diseñaron realmente para proteger a la gente ni al país. Se diseñaron para ganar una barbaridad de dinero. Todos sus misiles se fabrican prácticamente a mano. Los rusos no lo hacen así. En su mayor parte tienen unas fuerzas armadas estatales. Quiero decir, tienen contratistas privados, pero cuentan con una décima parte de nuestro presupuesto militar, y aún así nos llevan un par de generaciones de ventaja en armas hipersónicas, en guerra electrónica, en todo. Nos llevan ventaja en todo. ¡Demonios! Ni siquiera podemos alimentar a nuestros... Han recortado la logística hasta el punto de que ni siquiera podemos abastecer a los pobres marineros de los barcos. Se oye a Larry Johnson hablar de madres que le llaman porque sus hijos han perdido 14 kilos. Chicos de 23 años que vuelven de una misión. Y no estaban gordos para empezar. Así que es increíble. Larry habla de un ejército estadounidense en crisis. Esto refleja un sistema totalmente corrupto. Y un sistema en decadencia, claro, ¿verdad? Y un imperio en retirada. Entonces, ¿cuánto tiempo cree que pasará hasta que este tipo de constatación llegue a las masas en Estados Unidos? Ya sabe, hasta que ni siquiera el New York Times pueda seguir maquillándolo y llame a las cosas por su nombre. ¿Tiene algún indicio sobre las tensiones sociales? Creo que, a estas alturas, debe de haber tensiones sociales bastante enormes en Estados Unidos por este tema. Bueno, las hay. Trump ha perdido a gran parte de su base. Quiero decir, puedes fijarte en todas esas figuras distintas, desde Tucker Carlson hasta Marjorie Greene, pero también en la gente corriente, porque hizo campaña con la promesa de salir de las guerras extranjeras, y estamos al borde de dos guerras enormes. Ha hecho un muy buen trabajo eliminando armas del ejército. Pero en cierto sentido, eso podría ser bueno si simplemente nos retiráramos, porque no estamos preparados para empezar una guerra en ningún sitio. Pero me temo que los idiotas no van a aceptarlo. Tienen que dejarlo ir. Si pudiéramos simplemente coexistir con otros pueblos, creo que naciones como Rusia y China sencillamente querían comerciar y coexistir. Pero lo único en lo que pensamos es en sanciones y amenazas. Y cuando enviamos al yerno del presidente y a un vendedor inmobiliario de Nueva York a negociar, eso también es una mala señal. No tenemos a ningún embajador Freeman. Me encanta ese tipo. Es muy elocuente. Cuando teníamos a gente así llevando nuestra diplomacia, estábamos en una situación mucho mejor. Sí, no. Por desgracia, estamos muy lejos de eso. Y eso plantea esta pregunta. ¿Qué hacer para recuperarlo? Quiero decir, en algún momento tenemos que recuperarlo en Estados Unidos, en Europa y en otros lugares. No porque Europa, o lo que sea, merezca ser salvada, sino porque una vez más, estas armas nucleares harían estallar el planeta entero. Así que de nuevo, me parece que estamos ante un maníaco con una motosierra, y la cuestión es cómo convencerle de que deje la motosierra y vaya a buscar la ayuda que necesita. Simplemente no tengo respuesta para eso. Sí, yo tampoco. Sí mantengo cierta esperanza en que las elecciones puedan cambiar las cosas en Europa, siempre que no hagan lo mismo que hicieron en Rumanía y digan, bueno,
Esas elecciones no cuentan. As long as we don't Estamos... just do like they did in Romania and say, well, that election doesn't count. We're going to do it again until we get it right. But we have Tenemos historic prohispánicos. British Los británicos han ido por rusos desde la guerra de Crimea, Crimean War. Sí. So así que no soy optimista respecto a esa dinámica. Y si Alemania quiere seguir adelante y acumular un gran arsenal de misiles Tomahawk y convertir sus fábricas de Volkswagen en fábricas de tanques, entonces van a... they're going to be No, and the Russians, they're not gonna. No, y los rusos no van a permitir que eso ocurra, creo yo. Karaganov y otros están ganando mucha influencia ahora mismo y defienden un ataque preventivo si los alemanes siquiera piensan en algo así. Y de hecho, los chinos piensan lo mismo si a los japoneses se les ocurriera fabricar armas nucleares. Quiero decir, nos estamos acercando cada vez más a un punto en el que esto podría convertirse en una profecía autocumplida. Where these might become self-fulfilling prophecies. I think Japan, Creo que Japón, ya sabe, Biden, cuando era vicepresidente, concedió una entrevista a un periódico justo antes de dejar el cargo y dijo, bueno, Japón podría convertirse de la noche a la mañana en un estado con armas nucleares. Es decir, han fabricado todos los componentes de un arma nuclear. Solo tendrían que ensamblarlos. Tienen suficiente plutonio para fabricar miles de armas nucleares. Y tienen la tecnología de misiles. Tienen misiles balísticos intercontinentales. China, sin duda, piensa en eso. Y ya sabe, lo peor que puede hacer Estados Unidos es empujar a Japón hacia el objetivo de convertirse en un estado con armas nucleares. Pero me pregunto, ¿quieren convertir a Japón en otra Ucrania? Ya sabe, quizá les alegraría que Japón luchara contra China en una guerra y, de ese modo, acabar con China. Hoy en día se pueden pensar toda clase de cosas maquiavélicas, porque quienes están al mando son tan malvados. The people in charge are so evil. Yeah, no, naturally. I mean, the United Sí, no, naturalmente. Quiero decir, Estados Unidos perfeccionó en gran medida el arte de la guerra indirecta. Poder desangrar a Rusia sin que muera oficialmente ni un solo soldado estadounidense es toda una proeza. Pero, ya sabe, este es el triste punto en el que estamos en 2026. Me gustaría darle las gracias, Stephen, por esta panorámica. Hay algo que aún no hayamos tratado y que quisiera comentar. Is there anything that we didn't cover yet that you wanted to kind of touch on? I don't think so. That last video No lo creo. Ese último vídeo de mi presentación resume bastante bien lo que sería una guerra nuclear. He escrito un artículo sobre el pulso electromagnético, que creo que es un peligro realmente grave. Y la evaluación de la ONU trataba sobre un ataque de pulso electromagnético contra infraestructuras críticas de Estados Unidos y centrales nucleares. Quizá la gente quiera echarle un vistazo. People might want to look at that. But, Where can ¿Dónde puede encontrar la gente ese artículo? ¿Y dónde puede encontrar lo que escribes? that's on the UNS review. I also have a website. Eso figura en el informe de la ONU. También tengo una página web llamada nuclearfamine.org que detalla los efectos de la guerra nuclear y del pulso electromagnético. Así que quien quiera puede consultarla. Y cualquiera que quiera ponerse en contacto conmigo probablemente encontrará mi dirección en la página web. Muchas gracias por invitarme. Lo agradezco de verdad. Para mí significa mucho poder intentar hacer algo al respecto de todo esto. Try to do something about all this. Thank you, Stephen. It's very good to hear Gracias, Stephen. Es muy bueno escuchar las valoraciones de las personas que también han estudiado los efectos de esta lluvia radiactiva. Tú, Ivana Hughes y otros lleváis mucho tiempo haciéndolo y advirtiéndolo. Es una pena que la gente no escuche. Pero, dicho esto, muchas gracias. Tengo que ir a cazar una mosca que me está volviendo loco. No te preocupes, se supone que yo también tengo que salir corriendo de aquí, ya sabes. Stephen, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Thank you so much and good night. Good night.